Hola amigos, bienvenidos a Estructural, un espacio para hablar de ingeniería, física y ciencia en general. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de la entrega de cargas sobre la estructura. Ya hemos hablado de lo que es un sistema estructural y empezamos ya a hablar de lo que son las cargas sobre la estructura, que no son más que las fuerzas que son impuestas sobre un determinado cuerpo que conforma un sistema estructural. En el video anterior ya hablamos de lo que son las cargas muertas, la carga viva, y ahora vamos a hablar de otros tipos de cargas como por ejemplo la carga de viento, la carga por sismo, la carga por cambio de temperatura, la carga por empuje de tierras, y existen otros tipos de carga, pero nos vamos a concentrar básicamente en este grupo que acabamos de mencionar. Empecemos por la carga por viento. Probablemente ustedes habrán visto alguna imagen mitológica en donde había una nube soplando y generando el viento, pues. Pero realmente no es así como ocurre la acción del viento. La acción del viento es una acción que tiene más bien que ver con la inclinación de la Tierra y la incidencia de los rayos solares sobre la misma. Probablemente ustedes habrán comprendido que hacia el centro de la Tierra o hacia la zona ecuatorial es la zona de mayores temperaturas de la Tierra, y hacia los extremos, hacia los polos, es la zona donde menos incidencia de los rayos solares hay y se genera pues zonas de temperaturas más bajas. Justamente en la frontera, por así decirlo, entre las zonas de aire caliente y las zonas de aire fría, es donde se genera un fenómeno que da paso a la formación de vientos. El aire frío es un aire que tiende a ser más denso, es un aire en donde se generan zonas de altas presiones, mientras que el aire caliente es un aire que es menos denso y es un aire que pues tiene, genera menos presión. En esta frontera entre aire frío y aire caliente pues hay una diferencia de presión, y al mismo tiempo pues como el aire caliente es menos denso, él tiende a subir, mientras que el aire que es más denso, él aprovecha y toma el espacio que deja el aire caliente cuando el aire caliente sube. En este desplazamiento de masas de aire, pues ahí es donde precisamente se genera el viento. Este viento, que es una masa de aire, ella se va desplazando, y cuando ella choca con algunos objetos, pues genera fuerzas, lo que son las fuerzas de viento, bien sea sobre objetos naturales o objetos creados por el hombre, como una edificación. El viento, cuando choca contra una edificación, pues genera empujes y también genera fuerzas de succión, y la edificación o la estructura de la edificación debe ser diseñada para resistir todas estas acciones. El viento como tal, pues ya hemos hablado que es una masa de aire que está en movimiento y lleva una velocidad, y cuando esta masa de viento pues choca contra una superficie sufre una desaceleración. La fuerza viene dada pues por la masa, el producto de la masa y la aceleración o la desaceleración en este caso. Los códigos, las normas establecen que la presión básica del viento se puede estimar como un factor multiplicado por la velocidad del viento elevado al cuadrado. Las velocidades de los vientos, bueno, pues eso va a depender de las zonas en donde está ubicada la edificación que se vaya a proyectar. En zonas donde se alcanzan hasta depresiones tropicales, las velocidades de los vientos pueden ser desde 0 hasta unos 63 km por hora, mientras que las edificaciones que van proyectadas en sitios donde pueden alcanzarse hasta tormentas tropicales, las velocidades de los vientos varían entre los 63 y los 119 km por hora, mientras que en las zonas de huracanes los vientos pueden pasar los 120 km por hora, los cuales pues ya son unos vientos bastante destructivos. Hablemos ahora de las cargas por sismo. El efecto sísmico o los eventos sísmicos pues también vienen dados por un fenómeno natural que ocurre en el planeta, y para ello debemos ubicarnos en la superficie del planeta, en donde tenemos la corteza, que es el sitio donde nosotros apoyamos todas nuestras edificaciones, donde hacemos nuestra vida básicamente,
y esa corteza está como apoyada, por así decirlo, en un manto que es conocido como el manto superior, que es donde hay presencia de material plástico conocido como magma. Este material, cuando encuentra algún lugar para donde salir a la superficie, entonces pues él sale y es allí donde tenemos la presencia de los volcanes. En el caso específico de nosotros, para hablar de los terremotos, tenemos que recalcar que la corteza está dividida de alguna forma por lo que llamamos placas. Estas placas, digamos, entre placa y placa existen fallas, y cada una de estas placas de alguna forma están como flotando, por así decirlo, sobre el material de magma, y ellas se encuentran en continuo movimiento, y por supuesto una placa con respecto a la otra siempre se generan choques, se generan golpes, y para analizar lo que ocurre en una falla en particular, estas fallas, que no es más que la junta o el sitio, la frontera entre una placa y otra placa, cuando dos placas se encuentran entre sí, entonces ellas empiezan a generar una presión. Esta presión se va acumulando y se va acumulando mucho más hasta que este plano de falla no lo soporta más la presión, y repentinamente se ocurre una liberación de energía, la cual devenga en unos fuertes movimientos en el suelo, y estos movimientos en el suelo es lo que conocemos como movimientos sísmicos o terremotos. Esta ruptura se genera liberando una gran cantidad de energía, y una vez que ocurre esto, pues el suelo se reacomoda y nuevamente las placas siguen empujando, y en un futuro pues se pueden esperar otros eventos sísmicos. Cuando las aceleraciones en el suelo ocurren, la edificación pues también genera sus propias aceleraciones, y la fuerza inicial o la fuerza sísmica en este caso viene dada por la aceleración que ocurre en el edificio multiplicado por el peso del edificio, ya que la fuerza es masa por aceleración y el peso del edificio está directamente proporcional a la masa del edificio. De tal manera que podemos decir que a mayor aceleración en el edificio, pues habrá mayor fuerza sísmica, y a mayor peso del edificio, pues también habrá mayor fuerza sísmica. La fuerza inercial viene dada por la aceleración en el edificio multiplicado por el peso. La aceleración en el edificio viene dada en función de la aceleración que ha ocurrido en el suelo y las propiedades dinámicas de la estructura. La aceleración en el suelo es diferente a la aceleración propia que ocurre en la edificación, y el peso del edificio generalmente es la carga muerta, o sea, el peso total de la edificación, y también se involucra un porcentaje de la carga viva que esté en uso en el momento del movimiento sísmico. La aceleración en el edificio pues se estima a través del análisis de las propiedades dinámicas de la estructura, en la cual pues hay que hacer una estimación de las masas, de las rigideces del edificio, y también pues de las propiedades dinámicas de la estructura, en la cual pues tiene mucho que ver con movimientos oscilatorios. En el caso de la carga muerta, pues ya lo hemos hablado previamente, viene dado básicamente por el peso de cada uno de los elementos que conforman la estructura de la edificación y de los elementos que se encuentran sobre ella. Y bien, hasta aquí ya hemos cubierto lo que es la carga muerta o carga permanente, la carga viva o carga variable, la carga por viento, la carga por sismo, y en el próximo video estaremos hablando de cargas por cambio de temperatura y cargas por empuje de tierras. Muchas gracias.